Bien, en la última clase estamos viendo el conjunto de potencia y vimos también ejemplos. Sí, estamos viendo, empezamos a ver ejercicios sobre el conjunto de potencia, vimos los conceptos, sus propiedades y eh, algunos ejemplos sobre el mismo, ¿sí? Sobre el conjunto de potencia. Ok, sigamos viendo otros ejemplos acerca del conjunto de potencia para que quede claro, ¿sí? Totalmente este concepto. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos este ejercicio en el que me dice, sea el conjunto S, ¿sí? Este conjunto formado por estos elementos, entonces el conjunto de potencia de S es. Entonces, en primer lugar, tengo que, me da mi conjunto S, sí, tengo que saber cuántos elementos tiene mi conjunto. Es decir, como primer punto, sí, tenemos que encontrar o saber la cardinalidad del conjunto S. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la cardinalidad de S? Dos. 2. La cardinalidad de S es 2, ¿verdad? ¿Sí? Tiene un Sí. elemento y este que está aquí es otro, ¿verdad? Son dos, ajá, dos elementos. Perfecto. Entonces, ahora vamos a construir el conjunto de potencia, o si no, ya podemos ir dividiendo también la cardinalidad del conjunto de potencia S. ¿Cuánto sería? 2 elevado a la cardinalidad de S, y esto sería 2 al cuadrado 4, ¿sí? Entonces, bien, bueno, ya sabiendo cuántos elementos tiene mi conjunto de potencia, puedo ir descartando respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, la A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene más de 4, entonces esta no es, porque mi conjunto de potencia tiene que tener 4 elementos, ¿verdad? ¿Sí? Veamos la B, tiene 1, 2, 3, 4 elementos, ¿sí? Ya, puede ser opción. Puede ser opción, ¿por qué? Porque la D también tiene 4 elementos. Entonces veamos cómo construir, cómo se construye este conjunto de potencia de conjunto S. ¿Sí? Entonces, comencemos primero por el vacío, ¿sí? Luego con los conjuntos unitarios, ¿sí? Sería, vamos haciendo a este elemento un subconjunto unitario. ¿Cómo lo hago? Poniéndole llaves, ¿sí? Entonces, llave que abre y aquí ingreso al elemento. Sería este que está aquí, este elemento, y ahora lo cierro. Y ya tengo mi primer subconjunto unitario. Luego, ¿cuál es el otro subconjunto unitario? Hay que hacer conjunto a este elemento, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Abro llave y coloco adentro este elemento. Entonces quedaría 1,4. ¿Ya? Entonces ya no tengo más subconjuntos unitarios. Ahora sí, tengo que ver los conjuntos que tienen ahora cardinalidad, sería la máxima, porque en este caso sería 2, que sería el propio conjunto S. Y ahí tengo mi conjunto potencia de S. Entonces veamos cuál de las opciones es, veamos si la B cumple. A ver, tengo el vacío si lo tengo, el conjunto S también lo tengo. Veamos si que tengo este elemento. Sí, también, ¿verdad? Porque tiene, ¿cuántas llaves tiene aquí? Dos abiertas, dos que abren y dos que cierran, ¿verdad? Entonces también está aquí. Y el de acá también está acá, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta viene a ser la opción B, el literal B. Este es el conjunto de potencia de S. ¿Ok? Estamos. Entonces ahí tenemos formado el conjunto de potencia de ese conjunto S. ¿Ok? Profesor, Dígame. buenos días. Buenos días. ¿Por qué tantas llaves así? Dos llaves seguidas. Ya, porque recuerden que tengo en el conjunto de potencia tengo que colocar conjuntos, ¿sí? Tengo que
colocar conjuntos. Entonces, por ejemplo, entonces, yo para hacer subconjuntos a los elementos de un conjunto, ¿qué tengo que hacer? Colocarlo entre llaves. Así de simple. Con eso yo lo transformo en conjunto. ¿Sí? Que quiere decir, en este caso, hago los subconjuntos de mi conjunto. ¿Sí? Ok. Por eso es que tengo que colocarlo entre llaves. ¿Sí? Dentro de mi conjunto de potencia van conjuntos. Acuérdense siempre de eso. Dentro del conjunto de potencia tengo conjuntos. ¿Sí? Bien. Okay. Solo que esos conjuntos son subconjuntos de el conjunto en referencia. ¿Sí? Bien, continuemos entonces. Vamos a hacer este ejercicio. Sea el conjunto B, el conjunto formado por estos elementos, ¿sí? Entonces, es verdad que veamos si el literal A es verdad, dice A es su conjunto propio de B. ¿Esto será correcto, jóvenes, o es incorrecto? Les pregunto, jóvenes, ¿ustedes creen que esta opción es correcta o es incorrecta? Incorrecta, profe. Ya. ¿Por qué es incorrecta? Profe, Porque no me está dando los la elementos. n cardinalidad. Cardinalidad. No le entiendo. A ver, solamente hable una persona, a ver. Porque no está entre llaves. Ah, perfecto, muy bien. Eso está bien, ya. Esto es incorrecto de decir, ¿por No está qué? identificando los Porque elementos. yo cuando hablo de subconjuntos, tengo que relacionar a dos conjuntos. Pero esto es, ¿qué cosa? Esto es un elemento. Esto no es conjunto, jóvenes. Esto es elemento. Esto es un elemento. O sea, escribir esto ya de entrada está incorrecto. Porque si yo hablo de subconjuntos, tengo que relacionar dos conjuntos. No tengo que relacionar un elemento con conjunto, ni un conjunto con elemento, sino dos conjuntos. Entonces esto de entrada ya está mal escrito, ¿sí? Porque yo aquí estoy relacionando elemento conjunto y eso no es así. Cuando hablo de subconjunto tengo que relacionar dos conjuntos, ¿ok? Ya. Sigamos. Aquí, la B, dice, eh, me preguntan si que esto es su conjunto propio de B. ¿Verdadero o falso? Falso. Esto también es falso, ¿por qué? Porque esto es elemento, no es su conjunto. Esto es elemento de B, ¿ok? Sí. Si me hubieran dado así, por ejemplo, jóvenes, si que me hubieran dado esto, ahí sí esto hubiera sido verdadero, ¿sí? Porque aquí sí me están dando, me están dando un subconjunto propio de B, ¿sí? Que viene a ser el que está formado por ese elemento, ¿ok? Sigamos. La C, Verdadero. verdadero, correcto. Sí, Entonces, verdadera. esta es la opción correcta, ¿sí? Este elemento pertenece al conjunto B, ¿ok? ¿Sí? La D pasa porque la cardinalidad del conjunto de potencia de B no es 2, pues. La cardinalidad de B es 2, ¿verdad? Y la cardinalidad del conjunto de potencia de B vendría a ser 4, ¿verdad? Porque 2 al cuadrado es 4, ¿sí? ¿Estamos? La E también es falsa porque 2 elevado a la cuarta no es 4, sino es 16, ¿sí? Entonces estas de aquí están incorrectas, ¿sí? Bien. Entonces, mucho ojo, jóvenes, mucho ojo cuando le dan un elemento cuando les dan un conjunto con sus elementos. ¿Sí? Mucho ojo cómo están colocados los elementos, ¿sí? Bien.
Hagamos ahora el de aquí, ¿sí? A ver, no sé si es que este ejercicio ustedes lo tengan en sus diapositivas. Si es que no las tienen, bueno, es porque yo creo que agregué uno que otro ejercicio, ¿sí? No sé si es que sea el de aquí. Pero lo importante es que es practicar. Dice, dado los conjuntos A igual, fíjense que contiene estos tres elementos, ¿verdad? Y B que contiene estos dos elementos, determine cuál de las siguientes proposiciones es falsa. Empecemos con la A. Dice, cardinalidad de conjunto potencial de A multiplicado por la cardinalidad de conjunto potencial de B es 6. ¿Sí? Veamos. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de A? 3, ¿verdad? Entonces, la cardinalidad de su conjunto de potencia es 2 al cubo, 8, ¿sí? Ya. Yo de entrada, yo ya puedo decir que esta proposición es falsa. Es falsa, ¿por qué? Porque si yo tengo que la cardinalidad de conjunto de potencia de A es 8, ¿sí? Nunca voy a tener que 8 multiplicado por otro número que sea mayor que 2, me vaya a dar 6, ¿sí? Entonces, esta sería la respuesta que estoy buscando. Esa sería la opción falsa, ¿sí? ¿Ok? Esa sería la opción falsa, ¿sí? Si no, también lo pueden comprobar con la cardinalidad de conjunto de potencia de B, ¿sí? Cardinalidad de conjunto de potencia de B sería 2 elevado a la cardinalidad de conjunto B. ¿Cuánto es la cardinalidad de B? 2, ¿verdad? 2 al cuadrado, 4, ¿sí? Entonces me quedaría 8 por 4, 32. Entonces aquí la respuesta es la opción A. Esa es la proposición falsa, ¿sí? Ya. A veces ustedes jóvenes, a veces ustedes se van a encontrar con proposiciones como las que están aquí, ¿verdad? Cardinalidad del conjunto de potencia de B, ¿sí? Ya. Para este caso, fíjense, lo que se hace es lo siguiente, ¿sí? Recordemos que la cardinalidad de todo conjunto de potencia es ¿qué cosa? 2 elevado a la cardinalidad de lo que se tenga adentro del conjunto de potencia, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, para estos casos en los que le piden así cardinalidad de conjunto de potencia, de otro conjunto de potencia, ¿sí? Vendría a ser de la siguiente forma. Cardinalidad de conjunto de potencia de B viene a ser igual a 2 elevado a ¿sí? 2 elevado a ¿qué cosa? A lo que está dentro del conjunto de potencia. Sería 2 elevado a la cardinalidad del conjunto de potencia de B. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto es la cardinalidad del conjunto de potencia de B? 4, ¿verdad? Entonces, esto me quedaría 2 elevado a la 4 o 2 a la cuarta y esto sería 16, ¿sí? Por eso que esta opción sí es correcta, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, mucho ojo cuando tengamos preguntas de este tipo, ¿sí?
Recordemos que para encontrar la cardinalidad de un conjunto de potencia hay que hacer referencia a lo que está dentro del conjunto de potencia, ¿sí? A lo que está dentro de lo que aparece después de la primera P, ¿ya? Así hablando a la criolla, ¿ok? ¿Sí? Bien, sigamos. Vamos haciendo ahora este ejercicio que está aquí, ¿ok? ¿Sí? Ya, creo que este fue el que puse, sí, el que puse de más, creo. Adicional, en la diapositiva. No lo van a encontrar en la gestión ahorita, ¿sí? Si pueden hacerle un cálculo de pantalla para que lo tengan allí entre sus apuntes, ¿sí? En su corrección. A ver, dice, dados los conjuntos A formado por estos elementos, ¿verdad? Y B formado por estos otros elementos, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Bien, vamos entonces a encontrar el valor de verdad de estas proposiciones, ¿sí? Empecemos. Fijémonos que aquí tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos qué cosa, tenemos aquí una bicondicional, ¿verdad? ¿Sí? De esta forma. De esta forma, ¿sí? Vamos aquí a poner aquí R, sí, solo sí, S, ¿sí? ¿Ok? Entonces, donde R es lo que está a la izquierda de la bicondicional y S sería lo que está a la derecha, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver cuál es el valor de verdad de R, ¿sí? R viene a ser toda esta proposición compuesta que toma el siguiente valor. A ver, R, vamos aquí a escribirlo, así sería. Ya, esto es R, ¿verdad? Entonces veamos qué valor de verdad toma R. Ya, ¿qué me dice aquí? Bueno, aquí tengo una conjunción, ¿verdad? Una conjunción. ¿Qué me dice a la izquierda? Me dice si este conjunto, ¿verdad? O si esto es su conjunto de A. ¿Okay? Esto me dice si esto es su conjunto de A. Veamos si esta proposición es verdadera o falsa. Entonces, fíjense, si me piden esto es porque tengo que ver si esto que está aquí, que me está indicando es su conjunto de A. ¿Sí? Entonces, yo como puedo observar, observo mi conjunto A y veo si yo puedo formar un subconjunto con lo que está aquí. ¿Sí? Y al parecer yo puedo formar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo tomar estos dos elementos de A. Fíjense que ambos elementos pertenecen a A. Y como están encerrados entre llaves, se hacen un subconjunto. Por lo tanto, estos dos elementos, fíjense, colocados entre llaves, forman un subconjunto de A. Por lo tanto, esta proposición es verdadera, ¿sí? ¿Ok? Veamos ahora acá, ¿qué me dicen? Me dicen, este símbolo no pertenece al conjunto A. Esto sería falso, ¿por qué? Porque justamente aquí tengo que este símbolo sí pertenece al conjunto A. Por lo tanto, aquí sería una proposición falsa, ¿ok? Entonces, el valor que toma R sería 1 por 0, me quedaría 0, ¿verdad? Entonces, R es falso, ¿sí? Ahora veamos qué valor de verdad toma S. Entonces, quedaría de esta forma, ¿verdad? Quedaría así. Esto es S, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué me quiere decir S? Me quiere decir si estos dos, si este es su conjunto de B. Entonces veamos. Fíjense que estos dos elementos pertenecen a B, ¿ok? Y como están entre llaves, se hacen un subconjunto. Por lo tanto, este conjunto es su conjunto de B. Exactamente, este conjunto es su conjunto de B. Por lo tanto, esta proposición es verdadera, ¿sí? Esa es verdadera. Entonces,
¿qué tengo? A la final tengo que R es 0, mientras que S es 1. Entonces, Verdadero. en la bicondicional, si tengo diferentes los valores de verdad, tendría falso. Falso en la bicondicional. ¿Sí? La bicondicional es verdadera cuando los valores de verdad son iguales. ¿Okay? Por lo tanto, ponen por favor sus micrófonos. Por lo tanto, la proposición A es falsa. ¿Ok? Continuemos entonces. A ver, vamos ahora con la proposición B. ¿Sí? Bien. Primero tengo que ver, ¿sí? Tengo que observar que aquí tengo una condicional, ¿verdad? O sea, esta es mi última operación, una condicional. ¿Ok? ¿Qué sería de la forma? Vamos aquí a poner, sería de la forma, pongámosla, si P, entonces Q. ¿Ok? P sería, fíjense que P justamente es S. ¿Se dan cuenta? Sí. Es decir, P justamente es la misma que S, tiene la misma forma que S. ¿Sí? Y como ya sé que S es verdadera, entonces también P será también verdadera. ¿Sí? ¿Ok? Vamos ahora con Q. Q me dice lo siguiente. Cardinalidad del conjunto potencia de A es 8. O cardinalidad del conjunto potencia de B es 8. Veamos entonces qué valor de verdad toma Q. Bien. Entonces calculemos, ¿sí? ¿Cuánto es la cardinalidad del conjunto potencia de A? ¿Cuántos elementos tiene A? 1, 2, 3, 4. Tiene 4 elementos. Entonces sería 2 elevado a la cuarta. Y eso sería 16, ¿sí? Entonces ya por este lado yo puedo decir que esta proposición es falsa. Porque la cardinalidad del conjunto de potencia de A es 16, no es 8. Y veamos ahora la cardinalidad del conjunto de potencia de B. Cardinalidad del conjunto de potencia de B sería ¿cuánto? ¿Cuántos elementos tiene B? 3. 1, 2, 3. Entonces sería 2 elevado al cubo, ¿verdad? A las 3. 3, 2 elevado a la cardinalidad del conjunto que yo quiero sacar el conjunto de potencia. Entonces 2 al cubo, 8. Por favor, sus micrófonos, pónganlos en silencio. Entonces aquí tendríamos que cosa, que esta proposición sí es verdadera, correcto, porque la cardinalidad del conjunto de potencia de B sí es 8, ¿sí? Por lo tanto, el valor de verdad de Q viene a ser, ¿cuál es el valor de verdad de Q? Jóvenes, lógica matemática, ¿cuál es el valor de verdad de Q? Verdadera. Verdadera, ¿verdad? Porque tengo una disyunción, ¿sí? Inclusiva. Entonces basta con que una de las proposiciones sea verdadera para que la disyunción me dé automáticamente verdadero. Bien, entonces ya tengo P y tengo Q. Entonces, haciendo el reemplazo P0, Q1, entonces esta condicional me queda verdadera, ¿verdad? Por lo tanto, el valor de verdad de B es Profe, P es verdadero. 1. Sí, disculpen, P es 1, sí. Muy bien. Ya vamos a borrar. Y aquí corregimos. Perfecto. Ya. Gracias por la observación. Bien, ahí tenemos entonces resuelto el literal B. ¿Alguna pregunta? Fíjense como aquí seguimos aplicando la lógica matemática, ¿sí?
Por eso es importante que tengan los conceptos frescos y más que todo claros. Bien, sigamos con el siguiente literal, el C. Ya. Bueno, aquí tengo, fíjense, aquí tengo una sucesión de disyunción, ¿verdad? Una serie de disyunciones, ¿ok? ¿Sí? Ya, entonces veamos, entonces, si una de ellas me sale verdadero, ya automáticamente toda esta proposición compuesta sería verdadera, ¿ok? Pero veamos si me sale alguna verdadera, si no serían todas falsas. Empecemos con la de aquí. ¿Qué me dice? Me preguntan si esto es su conjunto el conjunto de potencia de B. Falso. ¿Perdón? Ya. Esta proposición, ¿sí? ¿Ustedes piensan que es verdadera o que es falsa? A ver, veamos. Hagamos aquí un pequeño análisis, ¿sí? Un pequeño análisis, ¿sí? A ver, si yo aquí me estoy refiriendo al conjunto de potencia de B, fíjense que en B nunca tengo este símbolo, ¿sí? Nunca tengo este símbolo, ¿ok? ¿Sí, sí se dan cuenta? Por lo tanto, si me estoy refiriendo a B, entonces este símbolo quedaría identificado como el vacío, ¿sí? En este caso porque me estoy refiriendo a B. Ahora, fíjense aquí en algo, ¿sí? El conjunto potencia de B, el conjunto potencia de B, ¿sí? Tiene aquí qué cosa, tiene entre sus elementos el vacío, ¿verdad? ¿Sí? Tiene entre sus elementos el conjunto vacío, ¿sí? Tiene entonces entre sus elementos el conjunto vacío, ¿ok? ¿Sí? Entonces fíjense aquí, ¿sí? Si aquí me dicen que el vacío es su conjunto el conjunto potencia de B, ¿eso es una proposición verdadera o es una proposición falsa? Verdadera. Verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el vacío es también su conjunto del conjunto potencia de B, ¿ok? Entonces aquí tendría una proposición verdadera, ¿sí? Aquí tendría una proposición verdadera, ¿sí? En el conjunto potencia de B, esto sí es el vacío, es el conjunto vacío, pero recordemos que por propiedad de subconjuntos, el vacío es su conjunto de cualquier subconjunto, pero el vacío es su conjunto de cualquier conjunto, ¿sí? El vacío es su conjunto de cualquier conjunto, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esta es una proposición verdadera. Entonces, si esto es verdadero, ya como tengo una serie de disyunciones, basta con una verdadera para que toda esta serie de disyunciones me dé verdadero. Por lo tanto, ya esto que está acá, ya no me hace falta analizarlo, porque ya tengo que una es verdadera, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Entonces ahí tenemos ya resueltos los ejercicios, ¿ok? Ahí tenemos resueltos los ejercicios, ¿sí? Entonces, mucho ojo, hay que tener en cuenta a qué conjunto nos estamos refiriendo, ¿sí? Hacia qué conjunto estamos haciendo referencia, ¿sí? ¿Ok? En este caso, como
el potencia sí tiene como elemento al conjunto vacío, es porque aquí me están hablando del conjunto vacío. ¿Ok? Entonces, aquí me están diciendo, el conjunto vacío es su conjunto el conjunto de potencia, claro. Entonces eso sería verdadero porque el vacío es el conjunto de cualquier conjunto, ¿sí? Sea de potencia, sea que no sea potencia, pero es su conjunto de cualquier conjunto, ¿sí? Bien. Bien, pasemos ahora al tema de operaciones entre conjuntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hacen operaciones entre conjuntos? Pues bien, tenemos algunas formas de hacer operaciones entre conjuntos. Empecemos con la unión de conjuntos, ¿sí? ¿Ok? La unión entre conjuntos A y B me dice es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Se denota por el símbolo como una U, se denota como una U y se define como, de esta forma se lo define, ¿verdad? ¿Sí? Dice, pongámoslo aquí, el conjunto C formado por la unión entre A y B, es decir, el conjunto A unido al conjunto B, o la unión entre A y B, ¿sí? Es igual al conjunto de las X tales que X pertenece a A o X pertenece a B, ¿sí? ¿Ok? Esa es la definición de la unión, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos están en la unión? Están los que pertenecen al conjunto A unidos con los que pertenecen al conjunto B. Es decir, son todos los elementos que están en los dos conjuntos, ¿sí? Así de simple, ¿ok? Representado gráficamente o en diagrama de Venn tendríamos como se muestra, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si este es A y este es B, ¿sí? Entonces fíjense que la unión es toda esta parte sombreada, ¿sí? Es todo esto que está sombreado, es decir, todo esto es la unión entre A y B, ¿sí? Toda la parte sombreada de azul, ¿sí? Que ahora yo lo rayé con rojo, ¿sí? ¿Ok? Y aquí están, y en la unión están todos los elementos que pertenecen a A con todos los elementos que pertenecen a B, ¿sí? Es como que los unamos, es como que los mezclemos todos. Y ahí queda la unión, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Continuemos entonces. Vamos a ver las propiedades de la unión de conjuntos, ¿sí? Si tenemos tres conjuntos, por ejemplo, fíjense el concepto que haría así, ¿verdad? La unión entre los conjuntos A, B y C, A, unión B, unión C, ¿sí? Es como se sigue. Esta unión de estos tres conjuntos es el conjunto de las X tal que X pertenece al conjunto A, o X pertenece al conjunto B, o X pertenece al conjunto C, ¿sí? Fíjense en algo, jóvenes. Fíjense que el símbolo de la unión es análogo a qué cosa, el símbolo de la disyunción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una unión, hablamos también, en la definición, hablamos de una disyunción, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Sí lo pueden notar? El símbolo de la unión de conjuntos es análogo al símbolo de la disyunción en la definición matemática de la unión, ¿sí? ¿Ok? ¿Puede volver a repetir eso, profe? Por favor, disculpe, El no entendí símbolo muy de bien. la unión de conjuntos es análogo en la definición a una disyunción, ¿sí se dan cuenta? Aquí está clarito, ¿sí? Si yo tengo una unión, es porque en la definición tengo que tener una disyunción, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el símbolo de la unión es análogo a la disyunción, ¿sí? ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos una unión de conjuntos, pensemos en una disyunción también, ¿sí? Porque en el concepto de la unión, si se dan cuenta, si tengo una unión de conjuntos, en el concepto tengo una disyunción, ¿sí? Bien, gráficamente, si tengo tres conjuntos, la representación de la unión quedaría de esta forma, ¿sí? Que toda esta parte, si ven, toda esta parte rayada o toda esta parte sombreada, ¿sí? Ahí tenemos. Bien. A ver,
Esta regla es muy importante, ¿sí? Hay que observar que en la unión se puede decir lo siguiente, ¿sí? La cardinalidad de la unión es igual a la cardinalidad de conjunto A más la cardinalidad del conjunto B menos la cardinalidad de la intersección entre conjuntos, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si yo tengo el conjunto A y tengo al conjunto B, ¿sí? Y yo sé que todo esto es la unión, fíjense, yo sé que todo esto aquí es la unión, ¿sí? Entonces, eh, vamos aquí a hacerlo de esta forma. Entonces, la unión sería toda esta parte que voy a rayar, ¿verdad? ¿Sí? Ya, fíjense. Entonces, si yo quiero la cardinalidad de la unión, ¿sí? Esto sería, vamos a darles nombres, ¿sí? Vamos a darle nombres. Entonces aquí pongámosle que esta parte, pongámosle que esta parte rayada tenga la cardinalidad X, ¿sí? ¿Ok? Más la parte celeste que está aquí rayada, que sería Y, ¿sí? Y más la parte en negro, pongámosle que se llame Z. ¿Sí? Más Z, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente, ¿sí? X más, ya, Y yo puedo ponerlo como 2Y menos Y, ¿verdad? ¿Sí? No hay problema, ¿verdad? Porque yo sé que 2Y menos Y me da Y, ¿sí? Como 2X menos X me da X, ¿verdad? Aquí le pongo más Z, ¿sí? Ahora voy a hacer lo siguiente. X más, el 2Y yo lo puedo separar como la suma de Y con Y, ¿verdad? Y yo voy a agrupar X más Y por aquí, más, y por acá agrupo Z más el Y que tengo acá, ¿sí? Y acá le dejo al final menos Y, ¿sí? No tengo nada alterado, ¿por qué? Porque aquí tengo X más Z, como está aquí, X más Z. Y acá que tengo Y más Y, 2Y. Menos Y me va a dar Y. Entonces no he alterado nada, nada, simplemente lo he reescrito, ¿sí? Ahora, recordemos que si aquí es, si esta parte rayada, si tiene X elementos o su cardinalidad es X, ¿ok? Y si esta parte rayada tiene como cardinalidad Y,
Y si esta parte radiada tiene como cardinalidad Z, ¿sí? Entonces, yo puedo asegurar lo siguiente, que esta partecita sombreada más la celeste que está aquí, si ven, unidas las dos, en conjunto me forman ¿qué cosa? El conjunto A, es decir, X más Y, por acá lo voy a poner. X más Y es la cardinalidad del conjunto A, ¿sí? Porque si yo sumo los elementos que tengo aquí en esta partecita más los elementos que tengo acá en esta otra parte, llego a ¿qué cosa? A completar el conjunto A, ¿ok? Vamos a con la que está acá. Ahora, si yo uno estos elementos que están aquí en la parte celeste con los elementos que están acá, ¿sí? Es decir, en conjunto me dan el conjunto B, es decir, Y más Z o Z más Y me da el conjunto B, es decir, aquí tendría la cardinalidad del conjunto B, ¿sí? Y la parte que está aquí Y, o sea, esta parte de en medio, ¿sí? Es la intersección entre A y B, es decir, Y es la cardinalidad de la intersección entre A y B, ¿sí? Por lo tanto, la cardinalidad de la unión se reduce a esto, ¿verdad? X más Y, cardinalidad de A, más Z más Y, cardinalidad de B, menos Y, que viene a ser la cardinalidad de la intersección entre A y B, ¿sí? Y así como se llega a la fórmula de la cardinalidad entre dos conjuntos A y B. ¿Ok? Bien, entonces, muy importante esta fórmula, ¿sí? Cardinalidad, la cardinalidad de la unión entre dos conjuntos es igual a la suma de la cardinalidad de A con B menos la intersección, ¿sí? La cardinalidad de la unión de dos conjuntos es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de la intersección, ¿sí? ¿Ok? Esa fórmula tienen que recordarla, ¿sí? Tienen que recordarla, ¿ok? Bien. Continuemos. Si tengo tres conjuntos ahora, fíjense, si tengo tres conjuntos, ¿sí? Entonces la cardinalidad de la unión de tres conjuntos me queda la cardinalidad de B más la cardinalidad de, perdón, la de A más la de B más la de C, menos, ¿sí? Fíjense, la cardinalidad de la intersección entre A y B, es decir, entre A y B, menos la cardinalidad de la intersección entre A y C, ¿sí ven? Menos la cardinalidad de la intersección entre B y C, es decir, entre B y C, y finalmente más la cardinalidad de la intersección entre A, B y C, ¿ok? ¿Sí? Es decir, al último sumo la intersección entre los tres, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Entonces aquí tenemos para tres conjuntos, ¿sí? La cardinalidad de la unión entre tres conjuntos, ¿ok? Muy bien. Bien, tenemos aquí algunos casos, ¿sí? De unión entre conjuntos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, cuando B es su conjunto de A,
tenemos que la unión entre A con B me da simplemente A. ¿Por qué? Porque básicamente B es una parte del conjunto de A, o sea, B es un conjunto de A. ¿Sí? Aquí tengo que B es un conjunto de A. Ahora acá que tengo el caso cuando tengo que A es un conjunto de B, entonces la unión entre A y B es el conjunto B. Aquí tengo A su conjunto de B. ¿Sí? Y que tengo en cambio cuando, ¿qué cosa? Cuando los conjuntos A y B son disyuntos, ¿sí? Es decir, A diferente de B. Cuando son disyuntos, se tiene lo siguiente, que la intersección entre A y B es el vacío, ¿sí? Y eso lo veremos en intersección de conjuntos, ¿ok? Entonces, así quedan representados los diagramas de Venn para estos casos, ¿sí? En particular. ¿Ok? Bien, continuemos. Propiedades de la unión de conjuntos, ¿sí? Tenemos esta propiedad interesante. Si A es un conjunto de B, entonces la unión de B es igual a B. Tal como aquí la tenemos, ¿sí? Si A es un conjunto de B, entonces la unión entre A y B es el conjunto B, ¿sí? Hoy, disculpen. Me fui al final. Ahí estamos. Bien, entonces piden demostrar esta propiedad, ¿sí? Vamos a demostrarla entonces de la siguiente manera, ¿ok? ¿Qué me dicen? Dicen que yo tengo esto, ¿verdad? Si A es el conjunto de B, tengo que llegar a esto, que la unión entre A y B es el conjunto B, ¿sí? ¿Sí? Entonces, teniendo que esto es cierto, es decir, que A es su conjunto de B es cierto, es decir, recordemos la definición de su conjunto. Si A es su conjunto de B, equivale a decir que si X pertenece al conjunto A, entonces X pertenece al conjunto B, ¿ok? Y esta proposición es verdadera, ¿sí? Porque me están dando esto de aquí. Esto es lo que me dan como hipótesis, ¿sí? Ahora vamos a llegar aquí, vamos a llegar a que la unión entre A y B es el conjunto B, ¿sí? Bien. Entonces, definición de la unión de conjuntos. A unión B equivale a decir que o son los elementos que pertenecen al conjunto A La unión entre conjuntos equivale a decir que ¿sí? Los elementos que pertenecen a A, o también tengo en la unión los elementos que pertenecen a B, ¿ok? ¿Sí? Este es el concepto de la unión, ¿verdad? ¿Sí? Este es el concepto de la unión, ¿verdad? ¿Sí? Tal como lo tenemos acá, ¿sí? Aquí está, ¿sí ven? El concepto de la unión de conjuntos, ¿sí? Dentro de los conjuntos. Bien. Ahora, vamos aquí a aplicar lo siguiente, ¿sí? Vamos a aplicar esta propiedad, ¿sí? Recordemos que por lógica matemática, si yo tengo P conjunción 1, es decir, P y 1, o P por 1, equivale a tener P mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a aplicar aquí. Es decir, voy a aplicar esto. Y, como yo sé que esto es verdadero, esto lo voy a poner aquí mismo. Si X pertenece a, entonces X pertenece al conjunto B. ¿Sí?
¿Por qué? Porque esto es lo que vale 1, pues, ¿verdad? Y aquí tengo, si ven, P y 1, como está aquí, ¿sí? P y 1, ¿sí? O sea, esa es la propiedad que yo estoy usando de lógica matemática. ¿Ok? Sigamos entonces. Esto equivale a decir que X pertenece a A o X pertenece a B. Y aquí tengo una condicional, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la equivalencia, ¿verdad? Sería, no es verdad que X pertenezca al conjunto A o X pertenece a B. ¿Sí? ¿Ok? Continúo y me queda, por favor, sus micrófonos. ¿Sí? Esto lo voy aquí a poner al revés, es decir, voy a usar la propiedad conmutativa X pertenece a B o X pertenece al conjunto A. Y acá también lo mismo, X pertenece a B o no es verdad que X pertenece al conjunto A. ¿Sí? Bien. Entonces aquí voy a aplicar la siguiente propiedad. ¿Sí? P o Q y P o R equivale a decir P o equivale a decir P o Q y R. ¿Sí? Entonces aplico esta propiedad acá. Por lo tanto, esto equivale a decir, ¿sí? X pertenece al conjunto B o X pertenece a A y no es verdad que X pertenezca a A, ¿sí? ¿Okay? Fíjense que esta parte que está aquí encerrada, entre paréntesis, es como que tengamos qué cosa, P y no P, ¿sí? Y recordemos por propiedades de la lógica matemática que P y no P equivale a tener 0, ¿sí? Por lo tanto, esto me queda, todo esto me queda ahora de esta forma, X pertenece a B o 0, ¿sí? Ahora voy a aplicar esto, P o 0 equivale a tener P. Entonces, todo esto me equivale a decir X pertenece a B, ¿sí? Y si llego a que la unión entre A y B, dado que A es un conjunto de B, si llego a que X pertenece a B es porque he llegado simplemente al conjunto B. A que los elementos van a pertenecer solamente al conjunto B. ¿Sí? En conclusión, he llegado a que la unión es igual al conjunto B. ¿Sí? Y ahí tengo demostrada esta propiedad de la unión, ¿sí? Si A es un conjunto de B, entonces la unión entre A y B es el conjunto B, ¿sí? Ahí está demostrado formalmente como tiene que ser y no con diagramas de Venn, ¿sí? ¿Okay? Mucho ojo. Un gráfico no demuestra nada. Un gráfico no demuestra nada. Un gráfico solo es para visualizar nomás. Pero tener un gráfico no quiere decir que está demostrado. No. Tener un gráfico no quiere decir que está demostrado. Esto es una demostración, ¿sí? Matemáticamente. ¿Sí? Las demostraciones se las hacen matemáticamente, usando propiedades, usando conceptos, ¿sí? Llegando a
una conclusión, pero de forma matemática, no con gráficos. Los gráficos los podemos utilizar, sí, pero no para demostrar, sino para visualizar nomás. ¿Ok? Bien. Continuemos. Continuemos. Vamos ahora a ver la intersección entre conjuntos. ¿Sí? Vamos a ver la intersección entre conjuntos. Ya. ¿Qué me dice acerca de la intersección? ¿Sí? La intersección entre los conjuntos A y B es un nuevo conjunto, ¿sí? Formado por los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B. ¿Ok? Se denota por este simbolito, ¿verdad? A es como la unión pero invertida, ¿sí se dan cuenta? Es como la unión pero invertida, ¿sí? La intersección es así. ¿Sí? Es como una herradura. Y se define como. Aquí me indica la definición matemática, ¿sí? ¿Qué me dice? La intersección entre A y B es el conjunto de las X, tal que X pertenece a A y X pertenece al conjunto B, ¿sí? Es decir, la intersección entre A y B equivale a decir que los elementos que pertenecen a A también pertenecen a conjunto B, ¿sí? ¿Okay? Entonces, ¿qué encuentro en una intersección de conjuntos? ¿Qué encuentro en una intersección de conjuntos? Encuentro los elementos comunes, ¿sí? Encuentro los elementos comunes, ¿ok? ¿Sí? Elementos comunes entre A y B, ¿sí? Eso encuentra en una intersección, los elementos comunes entre A y B, ¿sí? Es decir, los que están en A y los que están en B, ¿ok? Ya, diagrama de B para la intersección, ¿sí? Aquí está, fíjense. Este es el conjunto A y este es el conjunto B, ¿sí? Intersectados me da esta parte que está aquí sombreada, ¿sí? Es decir, que si aquí tengo un elemento X, ¿sí? ¿Qué me dice? X pertenece a A y también X pertenece a B, ¿sí? Porque fíjense, X está en A, pero a la vez X también está en B, ¿sí? ¿Ok? Y ahí tengo una intersección de conjuntos, ¿sí? ¿Ok? Ya. Jóvenes, la intersección se la asocia con una disyunción, ¿sí? La intersección se la asocia con una disyunción, ¿ok? Es decir, si a mí me dicen, por ejemplo, eh, el conjunto de, de los estudiantes, ¿sí? Que están en matemáticas y que tienen, y que tienen una calificación mayor que 9 en la tarea 1, ¿sí? Ese I me quiere decir una conjunción, pero una intersección entre esos dos conjuntos, ¿sí? Entre los estudiantes que están en matemáticas y los estudiantes que tienen más de 9 en la tarea, ¿ok? ¿Sí? Esa es una intersección entre conjuntos, ¿ok? Esa es una intersección entre conjuntos. La palabra y o la conjunción, ¿sí? Se traduce en una intersección de conjuntos. ¿Ok? ¿Estamos? Así como la unión, ¿sí? Así como la unión, ¿sí? O sea, la unión se asocia con la disyunción, es decir, en el lenguaje común, cuando tenemos la palabra o, es porque estamos hablando de una unión entre conjuntos, ¿sí?
En cambio, cuando tenemos la palabra y, la palabra pero, ¿sí? ¿Ok? Es porque estamos hablando de una intersección de conjuntos, ¿ok? ¿Sí? Por eso que aquí les indico, la intersección se asocia a una conjunción. La intersección se asocia a una conjunción. ¿Sí? Bien, continuemos. Ahora si tengo, fíjense, tres conjuntos, si tengo tres conjuntos, nos queda de esta forma, ¿sí? La intersección entre A y B y C, ¿sí? Son los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B, pero también pertenecen a C, ¿sí? Ahí tenemos intersección entre tres conjuntos, ¿sí? Por favor, sus micrófonos, jóvenes. Bien. Bueno, aquí tenemos estos casos, ¿verdad? Aquí tenemos estos casos, ¿sí? Gráficos, visuales de intersección, ¿ok? Entonces aquí tengo, por ejemplo, si B es el conjunto de A, entonces la intersección entre A y B es el conjunto B, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjense en algo. Aquí lo vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, el conjunto A, y acá tengo, por ejemplo, este es A, ¿verdad? Este es mi conjunto A. Y por acá tengo mi conjunto B, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense, la intersección es qué cosa? Es justamente las rayas o las partes sombreadas que se cruzan, ¿sí ven? Justamente la intersección son las partes sombreadas que se cruzan, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí tendría la intersección entre A y B. ¿Sí? Bien. Entonces ahora cuando tengo, por ejemplo, si A es el conjunto de B, entonces la intersección entre A y B simplemente es el conjunto A, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí, si esto es B, y esto es A, ¿sí ven? ¿Sí? Aquí la parte que se intersecta simplemente es el conjunto A, ¿sí? Bien. Entonces, estas dos aquí son propiedades, ¿sí? Aquí, por ejemplo, fíjense cuando A y B no tienen elementos en común, la intersección es el conjunto vacío, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjense que aquí no hay partes sombreadas que se choquen o que se intersecten, ¿sí? ¿Sí ven? No hay, por lo tanto, el conjunto intersección es el vacío en este caso, ¿sí? Esto es cuando A y B son disjuntos, ¿sí? Cuando A y B son disjuntos. Ya. Son propiedades, jóvenes, son propiedades que se pueden demostrar, como la que demostramos anteriormente con la unión. Son propiedades que se pueden demostrar, ¿sí? Bueno, como aquí tenemos, si es el conjunto de B, entonces A intersección B es el conjunto A, ¿sí? ¿Ok? Bueno, eso hay que demostrar, pero ya eso ya se lo dejo para ustedes que lo analicen y que lo demuestren, ¿ok? Continuemos. Vamos a ver ahora la diferencia entre conjuntos. Diferencia de conjuntos, ¿sí? La diferencia entre los conjuntos A y B, vamos a ver el concepto. La diferencia entre los conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A, pero que no pertenecen al conjunto B, ¿sí?
se denota por A menos B. Y se define como, se define de la siguiente forma. El conjunto A menos B, el conjunto resta A menos B, que también es un nuevo conjunto, pongámosle el conjunto C, es el conjunto de las X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Es decir, yo que encuentro en un conjunto diferencia, encuentro los elementos que pertenecen al conjunto A, pero que no están en el conjunto B. ¿Sí? Como se lo puede aquí apreciar gráficamente en un diagrama de Venn. ¿Sí? Fíjense que aquí tengo la resta entre ellos. Aquí tengo el conjunto A, aquí tengo el conjunto B. Entonces, la resta, ¿qué cosas son? Aquí tengo X, son los elementos que están en A, pero que no están en B. ¿Sí? Los elementos que están en el conjunto A, pero que no están en B. Es decir, solo los elementos que están en A pertenecen al conjunto A menos B. Solamente los elementos que están en A pertenecen al conjunto A menos B. Es decir, los que están en A, pero que no están en B. ¿Okay? ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo hago gráficamente una resta de conjuntos, jóvenes? Es fácil, fíjense. Yo tengo el conjunto A y aquí tengo mi conjunto B. ¿Sí? Es como que B sea, es como que B corte al conjunto A. ¿Sí ven? Es como que B corte a mi conjunto A. Es decir, ¿sí? Es como que el conjunto B, ¿sí ven? Le huele este pedazo al conjunto A. Y me quedaría, la resta me quedaría de esta forma. Entonces aquí tendría el conjunto resta A menos B. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Es decir, sin esta parte que está aquí. ¿Ok? Sin esta parte que está aquí, ¿sí? ¿Sí ven? Es como que el conjunto B, ¿sí? Le moche una parte del conjunto A. ¿Ok? ¿Que son quiénes? Son los elementos que comparten ahí, es decir, son los elementos que también están en B. Y eso es lo que no tiene que estar en la resta. Solamente tiene que estar los elementos que están en A, pero que no están en B. Entonces, esta parte no va. ¿Está claro? Creo que esté claro el concepto de resta de conjuntos, ¿sí? O diferencia de conjuntos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien que tenga una pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Estos conceptos jóvenes los pueden encontrar en el libro de Fundamentos de Matemáticas también, ¿sí? Allí también están esos conceptos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien, si no hay duda, entonces continuemos, ¿ok? Ya. Vemos ahora diferencia simétrica de conjuntos, ¿sí? Diferencia simétrica de conjuntos, ¿sí? Bien, ¿qué es la diferencia simétrica? A ver, veamos. La diferencia simétrica entre los conjuntos A y B es un nuevo conjunto, dice, formado por los elementos que pertenecen o al conjunto A o al conjunto B, ¿ok? Se denota por, su símbolo es como un triángulo, si se dan cuenta. El símbolo de la diferencia simétrica es como un triángulo, ¿sí? Así. Y se define como, de esta forma, la diferencia simétrica, ¿sí? Es igual a A menos B, es la diferencia entre A y B, unido a la diferencia de B con A, ¿sí? O también, escrito de forma matemática, son los elementos, la diferencia simétrica entre A y B es el conjunto de las X tales que X pertenece a A, pero no pertenece a B, es decir, aquí estaríamos, aquí esta parte sería A menos B, o lado recordemos que es una unión,
X pertenece a B y X no pertenece a A. Entonces aquí tendríamos B menos A. ¿Sí? Entonces aquí está escrita de forma matemática la diferencia simétrica entre conjuntos. ¿Sí? ¿Ok? Visto en diagrama de Venn sería de esta forma. ¿Sí? Como aquí me dice, la diferencia simétrica es la unión entre la diferencia entre A y B con la diferencia de B con A. Es decir, aquí tengo A menos B y aquí tengo el conjunto B menos A. ¿Sí? Estamos. A menos B es esta parte, ¿sí? Es decir, queda la parte que B le mocha al conjunto A. Y quedaría esta parte que está aquí. Y aquí tengo B menos A, que sería la parte que A le mocha al conjunto B. O que le corta, ¿sí? Al conjunto B. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la diferencia simétrica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Algo aquí que se puede apreciar es también lo siguiente. La diferencia simétrica entre A y B es igual a la unión entre A y B, ¿sí? Menos la intersección. ¿Sí? La unión menos la intersección. Es decir, aquí tengo la unión, ¿verdad? Todo esto que está aquí es la unión. ¿Sí? Pero si yo le resto la intersección entre A y B, pues es decir, esta parte que está aquí, ¿sí? Entonces me quedaría algo como esto. Me quedaría esto, ¿verdad? Y todo esto viene a ser la diferencia simétrica entre A y B. ¿Sí? Se la puede también poner como la unión menos la intersección. ¿Sí? Y tendríamos la diferencia simétrica entre A y B. Diferencia simétrica entre A y B. Ya, continuemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces aquí está el concepto de diferencia simétrica entre conjuntos. ¿Sí? Bien. Vemos ahora la complementación. El complemento de un conjunto. Complemento de un conjunto. La complementación de un conjunto A es un nuevo conjunto, dice, formado por los elementos del referencial que no pertenecen al conjunto A. ¿Ok? Es decir, son los elementos que no pertenecen al conjunto A. Así de simple. ¿Sí? Se lo denota de esta forma. ¿Sí? El complemento de un conjunto se lo denota de esta forma. ¿Sí? Con una C de complemento arriba del conjunto. Es como un exponente, pero es la C. Entonces, esto se lee complemento del conjunto A. Complemento del conjunto A, ¿sí? Así es como se lee, complemento del conjunto A. O también A complemento, ¿sí? O también se lee A complemento. Bien, entonces el complemento de A es el conjunto de las X tales que
X pertenece al referencial, pero no pertenece al conjunto A. Es decir, esto se lo puede traducir de esta forma. A complemento es el conjunto referencial menos el conjunto A. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir el complemento de un conjunto? No es nada más que los elementos que no pertenecen a mi conjunto. Ese es el complemento. ¿Sí? Ese es el complemento. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿sí? Representado en diagrama de Venn. ¿Sí? Aquí tengo, fíjense que la parte sombreada es el complemento del conjunto A. Aquí tengo el conjunto A y fíjense que todo lo que está afuera de A, lo que no pertenezca al conjunto A, es el complemento. ¿Sí? ¿Ok? Como aquí decía, se puede observar que A complemento es referencial menos el conjunto A. ¿Sí? Y también se puede observar algo adicional. La unión entre A con el complemento, fíjense, si yo uno el conjunto A con el complemento, con su complemento, ¿qué me da? Me da todo este conjunto que no es nada más que el conjunto referencial. Es decir, A unión A complemento es el conjunto referencial. ¿Sí? Eso también es importante saberlo. ¿Sí? Si yo les pregunto, jóvenes, si yo les pregunto ¿a qué es igual la intersección entre A con su complemento? ¿A qué sería igual? Si yo les pregunto ¿a qué es igual la intersección entre el conjunto A con su complemento? ¿Cuál sería la respuesta? Intersección entre el conjunto A con su complemento. Si yo intersecto el conjunto A con el complemento, ¿qué respuesta me da? ¿O qué conjunto me da? A ver, jóvenes, piensen un poco, ¿sí? El complemento, ¿qué son? Los elementos que no pertenecen al conjunto A o los elementos que no están en A. Si yo lo intersecto con el conjunto A, ¿qué es la intersección? La intersección es tomar los elementos comunes entre dos conjuntos, o entre más, o entre los que haya. Entonces, si yo tengo aquí los elementos que están dentro del conjunto A y por acá tengo en el complemento los elementos que no están en el conjunto A, la intersección, ¿a qué sería igual? Al conjunto vacío. Al conjunto vacío, por supuesto, al conjunto vacío, ¿sí? Porque estos dos elementos son disyuntos, ¿ok? Son disyuntos, o sea, no tienen elementos en común, ¿sí? Es decir, si aquí está X, acá no está. Pero si acá está X, acá no está. O sea, nunca van a tener un elemento en común. Por lo tanto, la intersección entre el conjunto A con el complemento es el vacío. ¿Sí? Es el conjunto vacío. Es el vacío. Bien. Sigamos. Propiedades de operaciones entre conjuntos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Ok. Vemos la tabla de la unión y de la intersección. ¿Sí? La unión y la intersección son conmutativas, es decir, A unión B es lo mismo que decir B unión A. Lo mismo con la intersección. A intersección B igual B intersección A. ¿Sí? Tenemos también la propiedad de asociatividad, es decir, A unión B unión C es lo mismo que A unión B unión C, es decir, puedo agrupar, ¿sí? Puedo agrupar, ¿sí? Primero A unión B unión C. Y es lo mismo que yo primero tenga B unión C y que luego lo agrupe y que luego lo una con el
con el conjunto A. Lo mismo también con la intersección. La intersección B, intersección C es lo mismo que primero intersecte A y B y luego lo intersecte con C. O también que primero intersecte B y C y luego lo haga con el conjunto A. ¿Sí? ¿Okay? Fíjense que son propiedades similares a lo de la lógica matemática que se usaba en disyunción y en conjunción. Son similares, son prácticamente las mismas. Solo que acá se lo hace en conjunto. ¿Sí? En conjunto. ¿Sí? Ya. Propiedad de idempotencia. Un conjunto unido consigo mismo es el mismo conjunto. Es decir, A unión A es el mismo conjunto A. A intersección A es el mismo conjunto A. ¿Sí? ¿Ok? Esto es muy importante. La unión de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. La intersección de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. ¿Sí? Propiedad de identidad. El conjunto A unido al conjunto vacío, la unión entre el conjunto A con el conjunto vacío es el mismo conjunto A. ¿Sí? En la intersección A intersección referencial es el conjunto A. ¿Sí? Propiedad de absorción. A unión referencial es referencial. ¿Sí? Mientras que A intersección vacío me va a dar siempre el conjunto vacío. ¿Sí? A intersección vacío me da siempre el conjunto vacío. ¿Por qué es esto? Porque recordemos que el vacío es su conjunto de A. Y si esto se cumple, entonces A intersección vacío será siempre vacío. ¿Sí? ¿Okay? Y ahí tenemos propiedades de operaciones entre conjuntos. ¿Sí? Propiedad de complementación o propiedad de complemento, jóvenes. ¿Sí? El complemento del vacío, el complemento del conjunto vacío es siempre referencial. ¿Sí? El complemento del conjunto referencial es el vacío. ¿Sí? Propiedad de doble complementación o también llamada involutiva. El complemento del conjunto A es el mismo conjunto A. ¿Sí? El complemento es el mismo conjunto A. ¿Sí? Esto es similar, acuérdense, es similar a el negado de P, que es siempre P. ¿Sí? Es similar. ¿Ok? Pero acá es el complemento. ¿Sí? La complementación, jóvenes, la complementación se asocia con una negación. ¿Sí? La complementación se asocia con negación. ¿Sí? Con negación. ¿Sí? ¿Ok? La complementación o el complemento de un conjunto se lo asocia con la negación. ¿Ok? Propiedades distributivas. A unión B intersección C es igual a unión B intersección A unión C. ¿Sí? Es como lo que teníamos, ¿se acuerdan? P, O, Q y R equivale a decir P o Q y Q o R. ¿Sí? Son similares, o sea, estas propiedades son similares a las de la lógica matemática. ¿Sí? A intersección B unión C es A intersección B unión B, perdón, unión A intersección C. ¿Sí? Propiedades distributivas, ¿ok? Leyes de Morgan o propiedades de Morgan. El complemento de la intersección es el complemento de A unión complemento de B, ¿sí? Entonces, si yo quiero pasar una intersección a una unión, ¿qué hago? Lo complemento, pero con el costo de complementar también sus conjuntos, ¿sí? Complemento de la intersección de A, intersección B es complemento de A, unión complemento de B. El complemento de la unión, es decir, el complemento de A unión B es igual al complemento de A intersección complemento de B. ¿Ok? Esto es similar a el negado de P y Q, equivale a decir no P y
no Q, ¿sí? Por eso que fíjense que la negación se asocia bastante con el complemento, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? No P se asocia con al complemento, ¿sí? O sea, en conjunto también se trabaja de forma análoga como en lógica matemática, ¿sí? La negación se asocia con el complemento, ¿sí? La intersección, perdón, aquí es unión, aquí es O. La unión, perdón, la intersección se asocia con una conjunción, ¿sí se dan cuenta? Y la unión se asocia con una disjunción. ¿Ok? Un segundo, por favor, falta todavía un minuto. Ya, la siguiente propiedad, A unión A complemento es el referencial. Por favor, sus celulares, por favor, su audio, su micrófono. No se A escucha esto, unión creo que A todavía. complemento es igual a referencial. Intersecto A con su complemento me da el vacío. No, yo no la aprendo ya. Antes sí, al principio. No, ya ninguna, ya. Solo tengo que poner una